Y ahora la invitación es a pensar un poco más. Exacto, lo planteamos al inicio del programa. ¿Cómo influye en lo individual, en lo personal, el caos social? O sea, sin dudas que estamos atravesando un momento muy duro, todos los argentinos, y Sí. nadie queda fuera. Y esto que sucede, ¿no? Ni hablar lo que vivimos ayer y anteayer, ¿cómo nos repercute? ¿Cómo nos afecta individualmente? Por eso queremos hablarlo con un especialista. Y está con nosotros Noelia Centeno, amiga psicóloga, amiga de la casa ya desde hace un montón. ¿Cómo va, Noelia? Hola chicos, ¿cómo Buen día. andan? ¿Cómo están? Hola, no. Gracias por esa sonrisa primero, porque Ay, ya nos gracias. pone energía Vale positiva doble. en el medio de un montón de Claro, cosas que claro. tiran para atrás. ¿viste? Sí. Yo quiero, Sí. nada, poner solamente como ejemplo que el día... ¿Hoy es? Jueves. Jueves, ¿Cuándo martes. fue el caos? El martes. El martes yo estaba muy cerquita acá del canal, a la vuelta, había tomado un café como oficina, estaba resolviendo un montón de cosas pendientes que tenía para el resto del día y empecé a ver cómo se gestaba un no sé qué, podemos llamarle caos, que se iba contagiando de persona a persona, donde nadie, primero, todos azorados de lo que estaba pasando. Nadie veía realmente lo que estaba pasando. Todos creían en algo que supuestamente llegaba, una ola que venía no sé de dónde, y que le daban crédito a eso, ¿no? ¿Eso es el caos social? Sí, a ver, es muy importante saber las emociones se contagian. Si bien uno las percibe o las siente individualmente, hay un contagio emocional social. Y eso se da por algo que tenemos en el cerebro que se llama neuronas en espejo. El ser humano, que antes de ser humano es un ser animal, tiende y necesita vivir en manada. Si nosotros pensemos en una banda de pájaros. ¿Qué hacen? Todos juntos previenen un peligro. Viene un lobo o alguien a atacarlos. En manada se avisan del peligro y se van. Sí. Entonces, ¿cuál es la emoción de base? La emoción es el miedo. Estamos en peligro, miedo. Y se va toda la bandada, ¿no? Pasa lo mismo con el ser humano. Nosotros las emociones que vemos en un clima laboral, en la casa, vos llegás y decís, ay, llega alguien de mal humor y nos ponemos de mal humor. Pasa lo mismo socialmente. A ver, todos sabemos que hay un estímulo que nos preocupa. A todos nos preocupa. Pero no todos vamos a gestionar igual la preocupación. Si tenemos un grupo que empieza dentro de esa preocupación social, que es el clima social que vivimos hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las elecciones? Los aumentos de precios. ¿Cómo voy a hacer? Esta preocupación está en todo el seno familiar. Se habla de esto todo el tiempo. Sí. En las redes está comprobado que tiene una influencia importantísima, está investigado, que si bien el contagio emocional se da por la comunicación no verbal, o sea, si yo estoy acá y empezamos todos a poner cara de miedo, yo voy a sentir miedo, aunque no esté sucediendo nada. Las redes, si bien no necesita, está comprobado de la comunicación no verbal, pero sí el impacto de la noticia. Bueno, yo pensaba, sumándome a lo que dice Coco, que por un lado es como la percepción de lo que sucede, que ya todos sabemos, la incertidumbre, la cuestión económica, todo eso por un lado. Pero lo que pasó puntualmente el martes, y a mí esto me llamó mucho la atención, cómo el miedo se contagia tan rápidamente. Eso me llamó mucho la atención. Salir a la calle, de hecho nosotros nos fuimos de acá a la 1 del mediodía, 1:30, y toda esta zona todo cerrado, todo bajo, poca gente, la gente huyendo, era como mucho caos vehicular. Digo, qué rápido. Inevitablemente sentís miedo, digamos, ¿no? Digamos, seamos realistas, porque, ¿no? Digamos, pero somos todas personas... las emociones se contagian rápidamente, ¿sí? ¿Puedo contar? Perdón, odio Sí. interrumpirte. No, pero no, buenísimo. Hay un ejemplo histórico que se ha tornado también como ejemplo típico, tipológico. Fue en 1938, si no me equivoco, cuando a través de la radio en Estados Unidos se hizo un programa bien actuado, Ajá. que se llamó La Guerra de los Mundos, que luego le dio lugar a la película, ¿no? Basada en la novela de H.G. Wells, y donde el narrador, uno de los narradores, era Orson Welles, después gran director del cine. Se avisó al comienzo que el programa era una ficción. Claro. Y aún así, durante 59 minutos, 60 minutos, la gente le empezó a dar crédito a que el planeta estaba siendo invadido por alienígenas. Y hubo caos. Hubo también saqueos a supermercados, gente que intentó, no sé si lo logró, suicidarse, porque le dieron crédito a lo que se había avisado, que era un programa de radio, simplemente, con tono informativo, ¿no? Digo, ya hay un antecedente, hoy son las redes.
En aquel momento fue Sí. un programa de radio, hoy son las redes las que rápidamente viralizan y expanden esto del sembrar el miedo. Sí, sembrar el caos. hoy son las redes, pero es una condición del ser humano. Nosotros, las emociones negativas, o no negativas, sino que producen malestar, como el miedo, el enojo, se contagian, pero Sí. también se contagian las positivas. Si vos estás en un lugar donde la gente se está riendo a carcajadas, está comprobado que vos vas a empezar a reírte. Sí. Porque la emoción es contagiosa en sí misma, a través de distintas formas. Por ejemplo, una noticia que se viraliza. Hay saqueos, empezaron a circular videos. El desconcierto inicial, decir qué es esto, y después, qué miedo. La gente te decía, qué miedo. Porque ya ni siquiera había una explicación, sino es el sentir. Entonces, cuando uno siente la emoción social, esta emoción se llama emociones colectivas, uno se desdibuja. El ser humano se desdibuja para pasar a ser en grupo. Ese es un funcionamiento grupal. Ustedes fíjense que en grupo quizás hacen un montón de cosas que no harían nunca individualmente. En grupo se desdibuja el límite personal del ser humano para sentir lo grupal. Ahora, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. se hace puntualmente con estas situaciones así, de caos? Yo pienso en los comerciantes, ¿no? Que son los que tienen por ahí ese miedo más directo, porque está nada más y nada menos que en juego que su labor, su trabajo, ¿no? Y están expuestos. Están más expuestos, digo, más allá de que todos sintamos ese temor. ¿Cómo hace una persona que tiene comercios para no sumarse a ese contagio y tener ese control de las emociones de alguna forma y no entrar en pánico, ¿no? En un contexto que no ayuda y mucho menos potenciado por las redes, eso está claro. ¿Cómo se hace? Claro, lo que pasa es que esto es una situación puntual, pero si nosotros ponemos profundidad al análisis, Sí. decimos, esto viene gestándose hace 2 semanas. Qué miedo, qué va a pasar con el país, los precios, dónde vas, la gente habla, está preocupada, y cómo vamos a hacer, y es terrible. Y la gente empezó a ir apurada a comprar porque mañana va a haber aumento y no hay mercadería. Todo el tiempo Un exceso de información también, exacto, ¿no? y un discurso negativo, una información Claro, sí. que va generando un contexto que decir hay saqueos es como una consecuencia de lo que hace 2 semanas venimos escuchando. Pero ahora la propia personalidad se anula ahí porque vos podés tener una predisposición a que te dé miedo todo o todo lo contrario, a que sos una persona que no siente temor, que sigue por la vida como si nada. Pero esas neuronas en espejo, ¿anulan la personalidad de base que tenés? En parte sí, no es que anulan la personalidad de base, sino que tenés un sentir colectivo. ¿Qué pasó en la pandemia? Un ejemplo es la pandemia. La pandemia, mucha gente hizo fobias sociales, depresiones, no podía salir. Más allá del contagio, había una información. Al principio, miren, recuerden, los que tienen hijos se van a acordar, chiquitos. Creían que los portadores del contagio eran los niños chicos. El principio de la pandemia. Entonces, todo el mundo se alejaba del niño chico. El niño chico no podía salir a la calle. Y creo que todos pensamos que un poco un delirio es esto. Pero nos sumergíamos y tomábamos distancia. A ver, yo no perdí mi personalidad, vos no perdiste tu personalidad, pero empezamos en un sentir colectivo. Después del niño Por eso, chico pero era... se desdibuja un poco ahí Sí, esa pero personalidad siempre en de base. grupo, se desdibuja el sentir, se desdibuja tu razonamiento. Por eso uno a veces en grupo hace cosas que nunca haría personalmente. Después de la pandemia era el que te tosía al lado porque estornudó, era un asesino. El que... Y es hoy que pasó el tiempo, que me voy a decir, qué locura, qué delirio vivimos todos. Pero ese delirio es algo colectivo y como el ser humano busca la pertenencia, es necesario pertenecer por una cuestión adaptativa, porque la pertenencia me hace salir del peligro. Si yo vivo en una sociedad donde te dice, afuera está en guerra, no salgas, porque el saqueo viene con violencia, yo no voy a salir. Y a lo mejor yo digo, pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Entonces, las herramientas personales tienen que ver... Primero, yo creo que todos deberíamos bajar un poquito el terror a la catástrofe. Estamos con un pensamiento social catastrófico. Sí. Perdón, pero no es también, te estoy escuchando atentamente, no es también que crece el sentido de supervivencia. Nosotros digo, no quiero ser parte de y tampoco quiero que me afecte.
quiero salvarme. Exacto. Nene, te paso a buscar por la escuela ya porque te quiero salvar de lo que se viene. Y no sabemos qué es lo que se viene, ni sabemos si Pero está porque cerca está lo que ese se viene. pensamiento catastrófico. Y porque hay una Exacto. incertidumbre, Exacto. con la Claro. incertidumbre te genera miedo, pues no sabes, ese desconocimiento, la pandemia pasó, no teníamos un conocimiento acabado de a qué nos enfrentábamos. Ante eso nos adaptamos, nos acoplamos, como decías vos. Ahora, ¿cómo de alguna forma bajar decibeles? Que obviamente tenés Claro, pero razón. si a la incertidumbre Sí. es terrible lo que veo, que no lo estoy viendo, me lo estoy imaginando, no sé. La incertidumbre es no sé, no lo sabemos. Sí. ¿Qué va a pasar el mes que viene, el año que...? No lo sabemos. Si a eso la expectativa es hiper negativa y es un drama y es terrible, Es un combo empiezo a actuar potente. sobre una fantasía que no está sucediendo. Ok. Estamos haciendo saqueos. O sea, no es que cambió muchísimo la situación del país. No cambió. Cambió nuestro discurso y nuestro miedo. Ok. O sea, eso es, y eso nos lleva a actuar. Eso es el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Quizá la gran pregunta sería, porque como te digo, yo lo vivía a la vuelta acá del canal, de pronto en el café donde estaba, entró una señora con un chico joven, entró otro joven, entró otro que se atrincheró detrás de una mesa, todos miraban raro, te juro. Yo decía, ¿qué está pasando afuera, detrás Claro, hay de la guerra. puerta de este lugar? Y veíamos hacia una galería, cerrando puertas, poniendo rejas en el negocio al lado. La señora que me miraba con su celular me decía, qué mal está todo, ¿vio? ¿No? Y tenía cara de terror, de susto. Digo, ¿cómo se hace inmune Claro. uno que quizás sí puede tener ese momento de reflexión y racionalizar lo que está pasando? ¿Cómo se hace inmune uno a ese contagio? Yo creo, a ver, tenemos que distinguir mucho entre la acción y el pensamiento. Si vos estás en un lugar donde la gente se está trincherando y están cerrando todo, vos no podés ir en contra. No, abran todos porque esto seguro... Claro, Eso es la acción. claro. Tenés que tener una especie de sometimiento a la acción colectiva. Bien. Seguir. No quiere decir a nivel del pensamiento. Ahora, si vos, no viendo nada, te metés debajo de una mesa y empezás a gritar, te digo, pará, o sea, no es la realidad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir la fantasía de la realidad. Hay mucha gente, yo tengo en el consultorio, hay gente que va porque está deprimida por una situación que va a venir, que no está viniendo todavía, o sea que no sé, ni sé de Te qué están vamos a hablar en la adelantando. sesión, qué vamos a trabajar, qué te deprime, si lo que te deprime, por lo menos hoy, no es real. Ahora No, yo te lo cambio, pero sí, me dejas no, dos no, segundos, sí, que sí. me quiero meter acá 2 segundos. Eso te lo entiendo. La fantasía de lo que no está llegando y uno cree ver venir, ¿no? Sí. Yo eso te lo entiendo, pero te lo voy a correr un segundo y te voy a preguntar por otra cosa. ¿Cómo se cambia? ¿Qué le decimos a una persona que en su barrio sí le robaron, en el colectivo sí sufrió una situación difícil, sí tiene, no sé, sí vive cerca de los hechos puntuales que sucedieron y que sí vimos? ¿Qué hace una persona que lejos de la imaginación tiene realidad? Ahí yo te cambio un poco el Está bien. parecer. ¿Hace ¿Qué pasa ahí? ¿Hace cuánto que acá hay inseguridad? No es la semana pasada. No, tal Hace cual. años. No, ¿A tal cual. quiénes no Pero le por ahí, han ¿qué robado pasa? algo en Argentina? Total, ¿Quiénes no total. están en un contexto de inseguridad? ¿Quiénes dejan? ¿Cuántos antes de la semana pasada? Veamos antes. Por eso te digo, hay que ser conscientes de la realidad. ¿Quiénes se animan a dejar el auto abierto hace años? No, tal cual. Pero digo, ¿qué pasa con Entonces- las personas que sí, lamentablemente, han vivido ciertos episodios tristísimos, que son muchos, y con fundamento ya tienen ese temor? Y tal vez ante la mínima amenaza, eso, porque al que ha sido robado, al que ha sido víctima, Sí, a como mí me que- pasó una vez estando en una vereda, una moto, y me llevaron la cartera y hoy escucho, y me quedó Bien. por un tiempo muy largo, de hecho creo que es el día de hoy, que por ahí escucho un ruido y ya mi cuerpo se pone en alerta. O sea, te quedan esas cuestiones Claro. inevitablemente, Sí, sí. ni Sería hablar un episodios estrés mayores. postraumático Claro. en ese Claro. caso. ¿Qué pasa supongo. cuando, porque ya tuviste Claro. episodios, estas cuestiones que se generan en fantasía te alteran aún más? Bueno, es que eso es lo que hay que distinguir. No quiere decir que a vos, que alguna vez te robaron o que una vez que viviste un episodio, acá todos en la Argentina han tenido un episodio terrible, político a lo largo de la historia, por una creencia, por otra creencia, pues le fue mal. Es un contexto de hace 1000 años inestable. Vos le preguntás a, no sé, a los padres, a los abuelos, todo lo que han pasado. Entonces Total. tenemos una historia, es verdad, que nos pone en alerta. Lo que yo digo es, hace una semana y media no cambió nada de lo que antes nos ponía en alerta.
para entrar en caos. Entiendo que tenemos una alerta, entiendo que tenemos que prevenir, entiendo que estamos preocupados, pero de ahí a entrar en el caos, en el pánico, en la angustia, en la depresión, hay una brecha que no entremos antes de tiempo, porque, a ver, la historia emocional colectiva, es verdad, nosotros vivimos muchísima inseguridad, muchísimas faltas de trabajo, se están yendo, es verdad, los chicos a vivir afuera, sienten que acá no tienen oportunidades, pero esto no es de ahora. Hace años que estamos con esta situación. Aprendimos a sobrevivir y a sobreadaptarnos, porque el ser humano se adapta. Hemos normalizado situaciones que no deberíamos haber normalizado, también lo entiendo. Pero de ahí a escalar y vivir encerrado en tu casa y tener terror, decir, ay no, el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Vámonos del país. Entonces toda la gente empieza a hacer miles de filas para las ciudadanías y hay que ir. Digo, bueno, o sea, no y en la realidad sentido, es que te muestra, eso yo digo, comparemos si la realidad cambió, la realidad, lo real, cambió tanto como para yo tener ese estado emocional que no me ayuda. Y en este sentido, la sobreinformación, porque la gente te dice cada vez que sobreinformarse, no implica vivir en una burbuja. ¿Atenta o es un caldo de cultivo para que se potencie en un tiempo más que sensitivo hasta las próximas elecciones? Digo, como consejo práctico, informarte, pero hasta ahí también. Exacto. Yo, mira, lo primero en estas cuestiones colectivas que empieza a suceder, que hay gente que no siente que se descontrola su capacidad de afrontamiento de la situación. Primero, identifica qué cosa sentís este contagio colectivo, que a lo mejor te levantaste bien y viste determinado noticiero, charlaste con determinados amigos, te llamó tal persona. Si te genera inquietud, ese es un buen síntoma. Si te quedaste intranquilo, ¿sabes qué? Es mejor no, porque lo que tenga que pasar va a pasar igual, te preocupes o no te preocupes. Entra en una depresión o haga un ataque de pánico, igual va a suceder. Entonces, el alimento a tu mente que estimula ya sobre una situación preocupante, le pones más sal, más pimienta, más condimento, la situación preocupante va a pasar a ser desesperante. Cuando entra un pensamiento negativo, ¿es válido rápido cambiar a uno positivo, pensar o enfocarse en algo que te dé felicidad? Mira, hay una tarea que yo le hago a mis pacientes, que es el que tiene la rumiación negativa todo el día, que escriba, que identifique cuál es el pensamiento activador y al lado escriba 3 positivos, aunque no lo siente y no lo piensa. La mente funciona por hábitos. Entonces, si yo habitúo a sacar el foco en aquello que me estimula sentir emociones negativas, las emociones se sienten por los pensamientos. Entonces, esa es una gran herramienta. No te contactes con la gente que está todo el día hablando compulsivamente de este tema, los portadores de las malas noticias y las catástrofes. Trata de salir y distraerte, divertirte, habla de cosas más positivas. No te va a cambiar la situación, pero sí te va a cambiar tu estado anímico. Ahí está. Gracias. Gracias, Noé. Gracias. A ustedes, Tema chicos. difícil si los hay. Sí. Muchísimas gracias. La seguiríamos. Te contamos el café de la vuelta. Sí, por favor.